Hola, muy buenos días. Mi nombre es Laura Álvarez y yo les voy a hablar sobre qué es la modulación. La modulación es un conjunto de técnicas para transportar información sobre una onda portadora, típicamente una onda sinusoidal. Estas técnicas permiten un mejor aprovechamiento del canal de comunicación, lo que posibilita transmitir más información en forma simultánea, protegiendo de posibles interferencias y ruidos. Es decir, básicamente la modulación consiste en hacer que un parámetro de la onda portadora cambie de valor de acuerdo con las variaciones de la señal modulada, que es la información que nosotros queremos transmitir. Los parámetros o magnitudes fundamentales de una señal analógica son amplitud, frecuencia y fase. ¿Cuáles son los tipos de modulación? Existen básicamente dos tipos de modulación, la modulación analógica y la modulación digital. ¿Cuál es la modulación analógica? La modulación analógica es la que se realiza a partir de la señal analógica de la información, es por ejemplo la voz humana, audio, video y en su forma eléctrica. Continua es la modulación en amplitud. Es un tipo de modulación lineal que consiste en hacer variar la amplitud de la onda portadora, de forma que ésta cambia de acuerdo con las variaciones de nivel de la señal moduladora, que es la información que es la que se va a transmitir. La modulación en frecuencia FM es el caso de modulación donde tanto las señales de transmisión como las señales de datos son analógicas. Es un tipo de modulación exponencial, al igual que la modulación de frecuencia. Se caracteriza porque las fases de la onda portadora varía directamente de acuerdo con la señal modulante, resultando una señal de modulación en fase. Modulación en fase PM. Es una modulación angular que transmite información a través de una onda portadora, variando su frecuencia. En aplicaciones analógicas, la frecuencia instantánea de la señal modulada es proporcional al valor instantáneo de la señal moduladora. La codificación digital polar utiliza dos niveles de voltaje, el positivo y el negativo. El NRZ no retorna cero, el RZ retorna cero y el bifase, que es autosincronizado. La codificación NRZ es el primer sistema de codificación y también el más simple. Consiste en la transformación de 0 en menos X y de 1 en más Y, lo que resulta en una codificación bipolar en la que la señal nunca es nula. La RZ utiliza tres valores positivos, negativos y 0. Un bit 1 se representa por una transición de positivo a 0 y un bit 0 se representa por la transición de negativo a 0, con retorno de voltaje 0 en la mitad del intervalo. Por último tenemos lo que es el bifase, que este método la señal cambia en el medio del intervalo del bit, pero no retorna 0, sino que continúa con el resto del intervalo en el polo opuesto. Esta fue toda mi exposición, los dejo con mi compañero Marta Rivero. Como dijo mi compañera Laura, yo soy Marta Rivero y me voy a complementar la exposición. Modulación digital es un proceso mediante el cual se transforman los símbolos digitales en una forma de onda adecuada para la transmisión sobre un canal de comunicación. Las técnicas de modulación digital, los códigos básicos son código RZ, código NRZ y código PIO. La ventaja de la modulación digital es la inmunidad frente al ruido. Es fácil de multiplicar, codificado de encriptación, modulación de modulación con DSPS. Las características de la modulación digital son filtrado de canal, modulación coherente y modulación no coherente. Tipo de modulaciones digitales. Entre las modulaciones digitales tenemos la PSK, la DPSK, la BPSK, la MEPSK, multi-PSK. La modulación por impulsos codificados es un procedimiento de modulación utilizado para transformar una señal analógica en una secuencia de bits, que sería una señal digital. El método inventado por el ingeniero británico Alex Revens en 1937 y es la forma estándar de audio digital en computadoras, discos compactos, telefonía digital y otras aplicaciones similares en un flujo MIC. La amplitud de una señal analógica es muestrada regularmente en intervalos uniformes y cada muestra es cuantizada
al valor más cercano dentro del rango de los pasos digitales. La modulación digital binaria. Hasta ahora hemos estudiado la transmisión de señales digitales en banda base. Al modular se modifica la amplitud, la frecuencia o la fase de una portadora que puede ser sinusoide en función del mensaje. En caso de que este mensaje sea una señal binaria, esto se denomina modulación por cambio de amplitudes, que sería ASK, sus siglas en inglés, que es Amplitude Shift Keying. Modulación por cambio de frecuencia, que sería Frequency Shift Keying, y modulación por cambio de fase, que sería Phase Shift Keying. Las técnicas de acceso múltiple. Tenemos el multiplexado, capacidad de la AET para realizar varias comunicaciones simultáneamente, que tenemos la FMD y la TDM. El acceso múltiple, capacidad del satélite para operar con varias ET a la vez. A diferencia del multiplexado, requiere el acuerdo o coordinación entre las distintas estaciones terrenas que acceden al satélite.